Bien, vamos a empezar con la explicación del tema. Entonces, tenemos que el tema que se impartirá el día de hoy se llama clasificación del delito. Como bien tuvieron ustedes, jóvenes, el profesor Omar Rocas y yo nos hemos puesto de acuerdo para impartirles este tipo de clases alternadamente. Entonces, el profesor Omar la clase pasada les dio una clase de medidas y penas de seguridad, en donde tuvo a bien abordar algunos temas, algunos conceptos que se verán el día de hoy, ya que para poder entender y complementar la clase del maestro Omar Rocas hay que entender también la clasificación del delito. Entonces, empecemos. En nuestro Código Penal vigente se regula y se penaliza las conductas antisociales de acuerdo al contexto de la vida cotidiana actual, por lo que dichas conductas descritas en el catálogo de delitos del Código Punitivo se encuentran separados en diferentes libros, de acuerdo a los bienes jurídicos que se tutelan de cada una, ya que las conductas, ya sean en acción o de omisión, que constituyen algún delito, tienen diversas características, de acuerdo a su descripción y el bien jurídico que tutelan, la forma y la realización de este. ¿Qué quiere decir esto, señores? Primero que nada vamos a aclarar términos. Punitivo quiere decir castigable, ¿sale? Entonces, bien jurídico tutelado es el bien que la ley protege ante un delito que pueda realizar alguna persona. Todos los delitos se encuentran debidamente catalogados y clasificados en cada uno de los códigos penales que existen en toda la República Mexicana. Como bien saben, en la República Mexicana existe solamente un Código Penal de procedimientos penales. Aparte, cada estado contiene su propio Código Penal libre y soberano, en el cual se tienen que regir por medio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de entrar en tema del delito, tengo entendido que con el profesor Omar Rocas vieron lo que es la presunción de inocencia la clase pasada, en donde comentaron que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Efectivamente, en el 2016 se implementó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde, entre otras cosas, se habilitaron los nuevos juicios en la modalidad de los juicios orales. De igual manera, en su artículo 13, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece el principio de inocencia, en donde él dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario por medio de un juicio justo ante los tribunales penales competentes. El principio de inocencia se estableció en el 2016 y ha sido un gran parteaguas en la impartición de justicia penal en el país. A partir del 2016, de igual manera, los juicios orales se implementaron para la brevedad e impartición pronta y expedita de la justicia, ya que con esta reforma que se actualizó y se implementó, se agilizaron los juicios de este tipo, pero para poder entender todo eso, primero hay que entender la clasificación de los delitos. Entonces, como ya se dijo, cada delito cuenta con sus propias peculiaridades, y para la acreditación de los mismos se requiere conocer los elementos que integran el delito en sí de manera genérica, así como los elementos que caracterizan cada uno de estos. Por ejemplo, para la acreditación del delito de robo es importante saber primero si se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad, ello en virtud de ser un delito de querella y solo se persigue a petición de parte ofendida, a diferencia del delito de homicidio, que es un delito de oficio, por lo que la denuncia la puede realizar cualquier persona. Es por ello que esta sesión se dará a conocer la clasificación de los delitos de acuerdo a la conducta, resultado, daños, duración, culpabilidad, estructura, número de actos, número de sujetos activos, forma de persecución y materia. Como se comenta aquí en esta primera presentación, vamos a ver algunos términos y algunas palabras que son tal vez difíciles de comprender o entender a primera vista, ya que son términos jurídicos. Empecemos por procedibilidad. La procedibilidad es un término jurídico que atañe a la petición de una persona para denunciar o hacer saber a la autoridad de un delito.
ya que si no se cumplen ciertas características de este tema, el delito no procede. Entonces, vamos a ver diferentes términos jurídicos, por lo que, insisto, con toda la confianza, jóvenes, si necesitan hacer una pregunta al momento de que yo esté explicando, ya que no entienden alguno de los términos o se quedan con alguna duda referente a la explicación que se esté brindando, con toda la confianza la pueden realizar al abrir sus micrófonos. ¿Estamos? Entonces, es importante que veamos y que entendamos este tipo de clasificaciones y este tipo de clases, ya que como bien tuvo el profesor Omar Rocas la clase pasada a explicarles, eh, todos somos propensos a que podamos ser víctimas de un delito o conocemos a alguien que ha sido víctima de un delito o tenemos algún familiar que desafortunadamente ha sido víctima de un delito. Entonces, todos estamos exentos a que podamos cometer un delito o puedan cometer un delito en contra de nosotros. Entonces, es importante que tengan en cuenta este tipo de clases, ya que nos pueden servir para la vida cotidiana, ¿no? Saber cuándo se comete un delito culposo o doloso, saber cuándo es un delito eh, necesi- necesi- que necesite ser privativo de la libertad o pueda ser excluido con una multa o con alguna otra pena. Entonces, desafortunadamente en México todos estamos exentos a que podamos ser víctimas de un delito o poder cometer un delito accidentalmente, como también lo vamos a ver a continuación. Entonces, sí es importante que tal vez tomen nota o presten atención a este tipo de clases, ya que nos puede servir en la vida diaria. Digo, espero que ninguno de nosotros tenga la penosa necesidad por pasar ante la situación de cometer o que cometan un delito en contra de nosotros, pero nunca está de más extremar precauciones, jóvenes. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Los delitos se clasifican por delitos de acción y delitos de omisión. El delito de acción se trata de una conducta positiva que viola una ley penal, por ejemplo, el robo. El delito de omisión se refiere a una conducta omisiva, es decir, una no ejecución de algo que se está ordenando por la ley. Dentro de las contraconductas omisivas encontramos a su vez la omisión simple, que es la no ejecución de algo que se encuentra ordenado por la ley y con independencia del resultado que se produzca. Por ejemplo, el encubrimiento. La comisión por omisión. Aquí el activo decide no ejecutar la acción a sabiendas del resultado que se produce. Por ejemplo, no proporcionar alimento a un recién nacido para procurar la muerte de éste. Entonces, hay delitos que son por acción y hay delitos que son por omisión. Como bien lo dice la presentación, creo que está más que claro. Hay delitos que se consuman por realizar una acción y hay delitos que se consuman por no realizar una acción. Entonces, delito de resultado material. En este se requiere que la conducta del activo, ya sea de acción u omisión, produzca una mutación en el mundo fáctico, por ejemplo, el daño a la propiedad. El delito del resultado formal. El delito se consume con la conducta de acción u omisión sin que sea necesario una alteración material. Por ejemplo, la aportación de arma prohibida. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Cuando se obtiene un resultado material, la descripción de la presentación nos habla de un resultado del mundo fáctico. Cuando hablamos de fáctico, quiere decir que es algo tangible, que se puede tocar, que se puede ver. Entonces, cuando nosotros tenemos un resultado material de la comisión de un delito, necesita ser algo que nosotros podamos tocar, ver o algo que se dañó o se laceró al cometer el hecho delictivo. Debe de ser algo fáctico, tangible, que podamos ver, tocar y sentir. Entonces, eso se necesita para tener el resultado de un delito material. A cambio del resultado formal, ya que, por ejemplo, la aportación de arma no necesariamente tenemos que dañar o lacerar algún bien jurídico para cometer el delito, ya que con el simple hecho de portar el arma, aunque no la tengamos a la vista, se convierte en un resultado formal. Después nos vamos a, a los delitos que son de lesión.
Son aquellos que lesionan el bien jurídico tutelado por la norma, por ejemplo, el delito de robo, donde la afectación recae sobre el patrimonio y lesiona dicho bien. Los delitos de peligro, es decir, los delitos que únicamente ponen en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, por ejemplo, la aportación de objeto apto para agredir. Como sabemos, hay delitos graves y hay delitos no graves. Entonces, todo delito grave se sanciona con una pena privativa de la libertad. Sin embargo, todo delito no grave alcanza una pena que no es sancionable con la libertad, lo cual puede ser alcanzado o resarcido por medio de una fianza o por medio de la sustitución de la pena. Esta sustitución de la pena puede ser cambiada por cualquier tipo de conducta o acción en lugar de la privativa de la libertad. Esto puede ser, por ejemplo, puede ser cumplir una condena domiciliaria con un brazalete para que te restrinja el libre tránsito, puede ser trabajo comunitario, puede ser el pago de alguna caución o fianza. Eh, en los delitos graves y en los delitos no graves se pueden distinguir de la siguiente manera. Un delito grave, y es el que alcanza pena de prisión, es todo delito que rebasa la pena de 5 años de prisión establecida por el Código Penal. Todo delito no grave y que puede ser librado o que puede ser resarcido y que puede omitir la pena privativa de la libertad es todo delito que no alcanza la pena privativa de la libertad por más de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Un delito no grave puede ser un delito que alcance una pena de 4 años, 364 días de prisión. Entonces, si el delito que se está cometiendo no alcanza más de 5 años de prisión, se considera un delito no grave, por lo cual ese delito puede ser pagado o resarcido de otra forma que no sea con la privativa de la libertad. ¿Sale? Entonces, de acuerdo al artículo 7 del Código Penal para el Distrito Federal o del Estado de México, los delitos se dividen en delito instantáneo, que ya también lo habían platicado esto en la clase pasada con el profesor Omar. El delito instantáneo es aquel que se da cuando la consumación se agota en el mismo momento en el que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. Por ejemplo, el robo. El delito instantáneo, disculpen por eso. El delito instantáneo es aquel que se comete o se agota al momento de realizar el mismo. Una vez que se realiza el robo, ya se agotó el delito por completo, ya que se está realizando el acto por el cual se está delinquiendo. Por ejemplo, me di cuenta que el profesor también les puso un ejemplo de delito permanente o continuado. Él les hablaba de, si mal no recuerdo, la venta de drogas, ya que él decía que la venta de drogas es un delito que se continúa o permanece activo hasta que no se detiene o se acaba con esta venta legal, lo cual está totalmente en lo correcto y eso encajaría perfectamente en la descripción que sigue. El delito permanente o continuo es cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, la privación de la libertad. Este también sería un ejemplo de un delito permanente o continuo, el secuestro, ya que el delito no se acaba cuando secuestras a la persona, sino que continúa o permanece durante el tiempo en que la persona se encuentra secuestrada hasta que esta persona no es liberada de ese secuestro. Ahora, ¿cómo separar un delito permanente o continuo de un delito continuado? Los delitos continuados son cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo se concretan los elementos de un mismo tipo penal. Por ejemplo, el fraude. ¿Qué quiere decir esto? El delito continuado es aquel delito que con diversas acciones antijurídicas realiza un solo delito. Por ejemplo, en, el, en la presentación nos pone como ejemplo el fraude. Para poder cometer fraude, primero se tuvo que cometer una mentira a una persona, después el engaño, después la alevosía, después la premeditación y después la ventaja. Entonces, fue una serie de actos y cúmulos ilegales para poder cometer un solo delito, y el cual no se acaba hasta que se detiene esto.
¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Perfecto. Del delito continuo al delito continuado, quiere decir que entonces el continuado inició desde antes y va a parar hasta que termine la última acción. Exactamente. El delito continuado inicia desde la planeación del mismo mediante objetos ilícitos. Por ejemplo, cuando uno planea robar un banco, es un ejemplo, ¿eh? Cuando uno planea robar un banco, primero roba un automóvil para que pueda llegar al banco mediante un automóvil usado, prestado o robado, el cual no los identifiquen. Entonces ya cometió un delito previo al robo del banco. Posteriormente puede robar el banco. Después, en el mismo intento de robo de banco, y no sé, puede resultar en un altercado con los guardias o los policías, y dentro del robo del banco pueden cometer un homicidio, ya que los mismos asaltantes se defenderían de los policías. Entonces, una vez que están cometiendo robo de automóvil, robo de banco, homicidio, y aparte escaparían con el botín, sería un delito continuado totalmente, ya que se está cometiendo un delito previo al acto principal del delito. ¿Sí me entienden? Ok. Perfecto. Entonces, de conformidad con el artículo 8 del Código Penal Federal, los delitos pueden ser dolosos o culposos. ¿Qué quiere decir esto? El delito doloso es la conducta delictiva que se realiza cuando el agente, conociendo los objetivos del hecho típico, de qué se trate o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta su realización. En palabras simples, el delito doloso es el delito que se realiza a propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que se realiza con toda la intención de causar el daño. Por ejemplo, el robo. Regreso al mismo ejemplo. Cuando uno roba algo, regularmente, no siempre, pero la mayoría de las veces, lo hace con ánimo de robar. El asaltante, cuando se sube a robar a un transporte público, cuando se mete a robar a una tienda, lo hace con toda la intención. Lo hace con el dolo de dañar o alterar el bien jurídico tutelado de las personas. Lo hace con toda la intención de realizar el robo. Sin embargo, también existen los delitos culposos. Estos son, o esto se refiere a cuando el previo, siendo previsible o previo confiado en que no se producirá en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. El delito culposo es aquel delito que se comete sin la intención de cometerlo. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Por ejemplo, un delito culposo muy común en México son los choques de automóviles. Sabemos que cualquiera está exento a sufrir un choque automovilístico, pero sin embargo, en este tipo de accidentes o choques automovilísticos, infortunadamente o muchas de las veces hay muertos o gente lesionada. Entonces, cuando una persona en un choque automovilístico mata a otra derivado de un accidente, se considera homicidio culposo. ¿Por qué? Porque la persona que mató a esa persona en el accidente automovilístico lo hizo sin intención de hacerlo, ya sea por una falla automovilística, por una distracción, puede ser por causas ajenas a la persona que iba manejando el automóvil, o alguna falla en el automóvil. Pueden ser diversas causas que deriven en un hecho culposo. Regularmente todos los delitos culposos no son privativos de la libertad y alcanzan fianza. Entonces, cuando tengan algún problema derivado de un delito culposo que todos estamos exentos a cometer, eh, tengan la seguridad de que no pisarán la cárcel si pueden alcanzar una fianza o pueden conseguir con algún abogado la sustitución de la ejecución de la pena, que lo pueden realizar por medio de los trabajos o de las penas que les comenté hace un momento. El arresto domiciliario, el trabajo social, fianza o cualquiera de sus derivados. Entonces, yo creo que con los delitos dolosos y culposos hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? Ahora, hay delitos simples y delitos complejos. Los delitos simples son aquellos que se prevén en un solo precepto legal, por ejemplo, robo u homicidio. Los delitos complejos es aquel delito que subsiste de alguna agravante, atenuante o calificativa,
Por ejemplo, robo agravado, lesiones en riña. ¿Qué quiere decir esto? Los delitos simples son aquellos que no tienen ningún agravante. ¿Qué es algún agravante? Un agravante es aquello que agranda el delito. Por ejemplo, el robo simple, uno lo puede cometer en una tienda cuando agarra cualquier objeto y lo guarda en su mochila y se sale de la tienda. Sin embargo, un agravante en el robo sería robo con violencia o robo a mano armada. Entonces, ya el delito de robo se vuelve más grave y se hace más grande. Entonces, eso ya le da un agravante al delito de robo y lo convierte en un delito complejo. Ahora, las lesiones en riña, como lo dice, esto puede ser derivado de todos podemos ser propensos a tener una riña en la calle o tener alguna discusión con alguna persona, algún vecino, algún conocido o inclusive entre familiares. Pero muchas veces derivados de esas riñas surgen lesiones, inclusive hasta homicidios. Cuando la gente se pelea, inclusive puede llegar a morir derivado de los golpes, de alguna mala caída o de alguna situación derivada de esa riña. Entonces ya no solamente se convierte en una riña, sino se convierte en un homicidio o se podría convertir en unas lesiones graves. También existen delitos que se clasifican de acuerdo al número de actos, como lo prevé el artículo 18 de nuestro Código Sustantivo vigente, y son el concurso ideal y el concurso real. El concurso ideal se cometen varios delitos cuando se realiza una sola acción u omisión, como lo platicábamos en los delitos continuados. Para realizar el robo, previamente se realizaron diversos actos ilícitos para realizar el principal, y en el concurso real se cometen varios delitos de pluralidad de acciones u omisiones. Básicamente es lo mismo, pero en el concurso real se comete por más personas, no solamente por una persona. Ahora, vamos a ver los delitos de querella. Lo que les comentaba hace rato de la procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, hay delitos que se persiguen de oficio y hay delitos que se persiguen por la querella. Pero, ¿qué es la querella? La querella, en términos jurídicos, es la denuncia. Hay delitos que solamente pueden ser perseguidos cuando se realiza una querella. La querella es la solicitud a petición de parte a la autoridad para que se investigue un delito. La querella debe de ser realizada únicamente por la persona que sufrió el ilícito o se vio afectado su bien jurídico tutelado. La querella es equivalente a la denuncia. También hay delitos de oficio, los cuales se persiguen sin la necesidad de la denuncia ciudadana. Los delitos de oficio pueden ser perseguidos por el Ministerio Público sin la necesidad de una querella previa. Y estos pueden ser narcomenudeo, homicidio, trata de personas y lavado de dinero. Estos delitos no requieren la procedibilidad de querella y únicamente sean perseguidos automáticamente por el Ministerio Público cuando se enteran que sucedieron. Ahora, por último y para terminar, todos los delitos se consideran del fuero común o del fuero federal. Hay algunos delitos que son perseguidos y castigados por el Código Penal Federal y hay algunos delitos que son perseguidos y castigados por el Código Penal Estatal o vigente de su entidad federativa. Como podemos recordar, existen diferentes tipos de códigos. Existen el Código Penal Estatal y los Códigos Penales Federales. El Código Penal Federal es un único código para toda la República y de sus 32 estados, cada uno contiene un código penal estatal en donde se siguen y se persiguen los delitos que se realizan en cada estado. Ahora, en el fuero común son aquellos delitos que se afectan intereses de particulares, de algún órgano de gobierno local o de la administración pública local, como se los venía comentando. Los delitos del fuero federal se trata de los delitos que afectan a algún órgano de la administración pública federal o del gobierno federal. También existen los delitos del fuero militar y son aquellos previstos por el Código de Justicia Militar. Como ustedes sabrán, los militares también tienen su ley
que es muy aparte de las civiles, en donde se persiguen delitos únicamente cometidos por militares. Todos estos delitos, para poder ser defendido o ser llevado a juicio por un delito penal, forzosamente se debe contar con la participación de un abogado en materia penal. Este abogado debe de tener su cédula profesional o estar titulado y estar debidamente registrado ante los tribunales competentes en materia penal. Si no es así, un abogado que no tenga esos requisitos no puede protegerlos o defenderlos ante la comisión o el hecho delictivo de un delito en materia penal. Entonces, básicamente, esos fueron todos los temas a tratar de la clasificación del delito. No sé si rápidamente tengan alguna duda o aclaración respecto al tema. Me gustaría como que abordar más tiempo del tema, pero la aplicación muchas veces no nos da el tiempo de. Pero si tienen alguna duda o aclaración, este tema quedará grabado en YouTube para que lo puedan ver o acceder en la página principal de la escuela, en el canal, y lo puedan repasar si tienen alguna duda, comentario o aclaración hasta el momento. ¿Sale?